Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown. Estamos todos los días miércoles a las 19:30 en el programa El Estado que Viene por la señal Metro y en vivo como siempre, salvo en algunas ocasiones, como se ha pasado en estos últimos programas, que hemos repetido algunos porque hemos tenido una gran actividad legislativa, ustedes lo habrán observado. Hoy tenemos una actividad legislativa también muy intensa, seguramente hasta altas horas, donde se están tratando diversos temas, por mencionar algunos, la ley de fertilización asistida, el tema vinculado con la problemática del castigo que se está propinando a sectores del periodismo, castigo desde el punto de vista de amenazas, violencia, y que hoy claramente en el caso de la Cámara de Diputados de la Nación va a ser repudiado. Pero lo cierto es que vamos a tener un programa donde vamos a poder observar dos temas muy importantes. Por un lado, provincia de Buenos Aires y las cosas que nos están pasando desde el punto de vista de la infraestructura, de las inundaciones, de la problemática política. Y la otra que vamos también a analizar es qué está sucediendo desde el punto de vista del análisis político, o sea, de las encuestas que claramente ya se van posicionando hacia el año próximo, que es nuestro año electoral. Y todo esto lo vamos a charlar con Juan Carlos Juárez, que es diputado provincial del GEN, y Raúl Aragón, que es analista de opinión pública. Yo, antes de ello, simplemente decir que hoy el espectro político se ha sorprendido, no sé hasta dónde sorprendido, no debería haberse sorprendido, con las declaraciones de Lilita Carrió, donde ha manifestado una posición realmente muy fuerte y ha dicho no quiero estar más en el lunes. Pero una cosa es decir no quiero estar más y otra cosa es señalar una cantidad de temas, improperios y planteos que digamos que a la oposición no le cae bien. No cae bien que se digan estas cuestiones, se planteen estos temas de la forma como se han manifestado y como se han dicho. Entonces, este es algo que debemos tratar seguramente, que se vincula con la problemática política, que se vincula con la oposición. Y bueno, en alguna medida creo que beneficia al oficialismo, porque estas peleas que no se deberían dar, o sea, debería haber un proceso de unidad profundo, no en el conjunto, pero por separado, de acuerdo a los ámbitos, y propuestas suficientemente consolidadas que le digan a la opinión pública, bueno, vale la pena acompañar a un sector determinado de la oposición. Bueno, todas estas cosas, después de los auspicios, lo estamos charlando, como les comenté, con Juan Carlos Juárez y Raúl Aragón. Los auspicios. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Movimiento Productivo Argentino. Producir más, distribuir mejor. IPCBA, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya a la educación superior pública y privada. La gestión política con participación ciudadana es la única forma de crecer como país. Creer en la política es un desafío que solo se logra con control. Porque si tenemos gobiernos transparentes, ustedes, los chicos, los jóvenes, van a creer que la política es la institución apta para modificar cómo viven los argentinos. El control es la base de una sociedad más justa. APOC, Asociación del Personal de los Organismos de Control. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar.
Había una vez un municipio que soñó con mejorar la calidad de vida de su gente y construyó casas de primera calidad que conforman 18 complejos habitacionales. Puso en funcionamiento un magnífico polideportivo y diseñó, desarrolló y edificó el nuevo Palacio Municipal y el Consejo Deliberante. Un municipio que soñó. Y juntos lo hicimos realidad. Más Malvinas, más Argentina. Malvinas Argentinas, el municipio, gobierno de Jesús Cariglino. El trabajo diario de miles de argentinos, sumado a la inversión constante en tecnologías de punta, hacen de la producción y exportación de cereales y productos oleaginosos la mayor fuente genuina de divisas, contribuyendo significativamente al crecimiento de nuestro país. Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. Bueno, continuamos. Por el momento, Juan Carlos Juárez, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué te decís? va? ¿Bien? Bien. Diputado provincial, partido GEM, Margarita Stolbizer, para que ubiquen sereno, bien. sereno. Y Raúl Aragón, que está llegando, porque me comentan, y yo lo viví también para llegar acá, que hay un problema tremendo en el tránsito, calle Rivadavia. Parece que ha habido, una avenida Rivadavia, ha habido un accidente, así que lo vamos a aguantar. Y si no, todo tuyo el programa, Juan Carlos. Bueno, con Juan Carlos tuvimos una experiencia muy interesante porque estuvimos hace una semana y media atrás en Estados Unidos, en Washington, viendo el tema de las elecciones de medio término. ¿No? Muy interesante, ¿no? Muy interesante el sistema. ¿Cómo se siente, se nota, digamos, la autonomía de los estados, ¿no? ¿Viste? Con cada estado define distintas votaciones, quiénes pueden votar. Viste que hay estados que no permiten que voten personas que han cumplido condenas por crímenes. Y otros sí. Y otros sí. Y el voto voluntario. Me acuerdo que una de las tantas visitas preguntamos a alguien si el voto lo hacían obligatorio y el hombre se molestó. Se molestó porque dijo, ¿cómo obligatorio? A mí me van a obligar a votar. Yo voto si quiero. Claro. Se tiene que escribir además. Sí, pero el sentido de la libertad, ¿no? Sí. Es decir, yo tengo ganas, voto. Si no tengo ganas, no voto. No, clarísimo. Y a mí que no me obligue nadie. Está muy claro, el sistema está muy claro. Y cuando tratamos en el Instituto del Partido Republicano el tema de las posibilidades de fraude, no entendía. Yo dije, muchachos, no pregunten esas cosas porque esas cosas son para los argentinos. Los americanos esas cosas no las entienden muy bien. No. Aunque ha habido algunas sospechas, ¿no? Sí, en una elección, en un estado más sureño. Más sureño, efectivamente. Bueno, Juan Carlos, contanos un poco el tema. Vos sos diputado en la provincia de Buenos Aires. Hemos aprobado la semana pasada el presupuesto. El presupuesto, correcto. De 246.000 millones de pesos. Ha habido un incremento en el presupuesto de seguridad, pero ha decrecido el presupuesto en materia de educación 2 puntos y en salud 1,5 puntos y en obra pública muy bajo. Es un presupuesto de 3.700 millones de pesos para obra de infraestructura. Cuando nosotros tenemos problemas hídricos muy serios en la provincia de Buenos Aires, no solo en la medialuna de la Pampa Húmeda, sino también ya en la zona del conurbano, como es la zona de Pilar, Luján. Bueno, vos sos de Luján. Yo soy de Luján, ahí tenemos un tema muy serio y la verdad que hacer la obra de la cuenca del río Luján demandaría una inversión no menor de 3.000 millones de pesos. Que es todo lo que presupuestan. Exactamente. Y en educación es un presupuesto que prácticamente atiende la situación salarial. El 92% de 63.000 millones de pesos está destinado a salarios. 72% a salario docente y un 20% destinado a personal de maestranza, personal auxiliar y administrativo de la educación de la provincia de Buenos Aires. Es un déficit muy importante en materia de infraestructura escolar. Cuando uno observa las escuelas que tienen comedores, por ejemplo, le tienen que dar de comer con 6 pesos por 30 por cada ración, digamos, ¿no? Creo que no alcanzamos. Digamos, medio imposible, exactamente, ¿no? El valor nutritivo que requiere un educando a esa edad, evidentemente no se cubre. Y el sistema sanitario de la provincia de Buenos Aires,
Un hospital como el Vicente López y Planes de General Rodríguez, por ejemplo, tuvo que cerrar la terapia pediátrica por falta de insumo y de profesionales. Es decir, esta es la situación de la provincia de Buenos Aires, que es una provincia extremadamente rica porque tenemos todo, hasta minerales tenemos. Sí, somos el principal productor de minerales del país. ¿Qué te voy a contar? Sí. Que te voy a contar en minería metalífera y no metalífera. Así es. Y que estemos pasando por esta situación y que además no haya habido una decisión y una vocación de valentía política institucional por parte del gobernador Scioli para recuperar todos esos fondos que nos retiene la nación. En el año 92 la provincia de Buenos Aires recibía 650 millones de pesos en concepto de fondo de reparación del conurbano. Sigue recibiendo 650 millones de pesos. Cuando actualizado ese fondo hoy debería rondar para el año 2015 cerca de 16.000 millones de pesos. Cuando nosotros vemos... Sí, y aclaremos que ese fondo, que es absolutamente correcto lo que vos decís en cuanto a su monto actual, no se lo dieron a las provincias hermanas, se lo quedó la nación. Exactamente, no es que se redistribuyó. Es un fondo que retiene la nación para administrar discrecionalmente. Lo mismo pasa con la detracción del 15% en materia de previsional, que operaba por la ley 24241, cuando el sistema, claro, cuando las jubilaciones eran privadas y estatales, tenía un sentido para sostener el sistema estatal. A partir de la reestatización del fondo, se acabó y no debieran de retenernos más. Eso significa para el presupuesto del año 2015 una suma cercana a los 10.000 millones. Así que estamos hablando de 26.000 millones de pesos que se pierde la provincia de Buenos Aires recibir en materia económica. Tengo entendido algo más que el déficit que tiene la provincia. Con lo cual el déficit quedaría cubierto y podría hacer las cosas que lamentablemente fíjate vos no se pueden hacer. Hay previsto un endeudamiento de 21.000 millones de pesos. Endeudamiento que no creo que puedan ejecutar, porque en el mes de marzo de este año la provincia intentó colocar bonos de deuda en dólares en la bolsa de Londres y no lo pudo hacer porque la situación económica y fiscal de la Argentina y de la provincia de Buenos Aires hacía que esos bonos fueran muy riesgosos y pedían un 18% de interés en dólares. Entonces la provincia no tiene capacidad de salir a buscar crédito. Y el tema tan serio, tan doloroso y tan luctuoso como es el tema de la seguridad, que en una provincia que ha perdido capacidad de profesionalidad la policía por el poco tiempo que se preparan a los efectivos para ponerlos en funciones. Extremadamente riesgoso. Exactamente. Extremadamente riesgoso. Exactamente. Que también en materia de inseguridad yo quiero señalar algo que muchas veces se lo soslaya. La inseguridad también la paga la propia fuerza policial cuando uno ve las estadísticas anuales de los caídos que hay en cumplimiento del deber, cuando uno observa las personas que pasan a retiro por invalideces en la fuerza policial como consecuencia de los enfrentamientos en cumplimiento de sus funciones. Es un tema muy serio en el cual el gobierno nacional no puede estar ausente porque se necesita hacer una estrategia de nación con provincia y la ciudad autónoma de Buenos Aires en materia de seguridad para cubrir todo lo que es la zona del área metropolitana y lo que son las grandes ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires. Bueno, parece que está viniendo don Raúl Aragón, le vamos a poner una falta por llegada tarde, le están colocando los micrófonos. Mientras llega, inundaciones, vos, tributario, Luján, ni qué decir, ¿no? Vos sabés que ahí hay un fondo hídrico que viene de impuestos nacionales, de la nafta y del GNC, y están los fondos de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ¿qué está pasando? Pero le vamos a dar la bienvenida a Raúl. Raúl, ¿cómo te va? Buenas tardes, disculpen la demora. Ya te hemos excusado por el tránsito, está ¿no? Tremendo. Sí, ha habido un accidente, me contaba. Sí, hay un accidente acá a mitad de... Bueno, acá el amigo Juan Carlos ha aprovechado tu ausencia y se ha apoderado del programa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, contamos el tema del fondo hídrico es un tema que evidentemente es muy sensible cuando uno ve la cuenca del Salado con las obras paradas, cuando ve la cuenca del Quequén, cuando ve la cuenca del Arrecife, del Areco y la cuenca del Luján.
observa claramente... Perdón, Matanza, Riachuelo, Reconquista. Un poquito Reconquista dentro de todo lo mejorcito, lo ¿no? mejor. Yo leía un artículo que me llegó de tu autoría, donde mencionabas ese tema, y la realidad es, digamos, que la nación ha utilizado, casi diría en una acción de malversación de caudales públicos, en obras en el sur de la República Argentina que nada tienen que ver con la atención del problema. Y Néstor Kirchner, que fondos que están afectados al tema hídrico de todas esas cuencas, no ha terminado pues poniéndolo a disposición de la construcción de esas represas. Increíble. Realmente un desatino. Y lo pagan miles de vecinos en la provincia de Buenos Aires perdiendo todos sus bienes. En el caso nuestro de Luján es un caso muy particular porque como es una ciudad de la época de la colonia, está atravesada prácticamente en la mitad del pueblo por el río y mucha zona comercial, pérdida de patrimonio histórico religioso. Y claro, es decir, adentro de la basílica. Los daños dentro del museo. Los daños son difíciles de reponer porque no solo se trata de una ecuación económica, porque hay pérdidas que no se pueden recuperar económicamente porque no se pueden volver a reconstituir. Y la verdad que hoy participé en la ciudad de Pilar de una charla que dio la consultora que empezó a hacer el estudio de las obras que se van a hacer en la cuenca del río Luján. Le digo, una sola pregunta le hice a la consultora. Le digo, ¿cuándo piensan terminar este estudio? Me dice, en junio del 2015. Le digo, ¿qué explicación le damos a los vecinos de Luján hoy lloviendo? Pero que esas cosas, Juan Carlos, llevan tiempo. El master plan de la Cuenca del Salado se empezó en el 92, se terminó en el 98 con la consultora inglesa Alcrom, se consiguieron los fondos en el 2001, se tendría que haber terminado hace 2 años atrás y teniendo la estructura de planificación estratégica, lo abandonaron. Ni qué decir en Luján que ni siquiera tienen un plan. Exactamente. Bueno, vamos a hablar un ratito con Raúl Aragón, analista de opinión pública, ya te presenté anteriormente en cuanto a lo que vos hacés. Contanos acá, Juan Carlos, dirigente político de la provincia de Buenos Aires, el caso mío y por supuesto a todos los que nos están viendo, ¿cómo está la situación en este momento desde el punto de vista de la encuesta pública, desde el punto de vista del análisis que se hace en función de los candidatos que están por allí rondando? Mira, es como si vos tuvieras un lavarropa gigante y adentro pusieras un club swinger. O sea, no se sabe nada. ¿Qué ejemplo? Muy difícil. Sí, es muy compleja la situación. Y ahora con Lilita, ni claro, qué decirlo. Todos los días cambia. Y, a ver, hay algunas cosas que sí son, tienen una definición. Lo de Scioli en Mendoza y los gobernadores es un claro signo de que el peronismo más ortodoxo, más de poder territorial, o una parte muy importante del peronismo territorial, ha comprado finalmente la candidatura de Scioli y lo va a respaldar. Esto es importante porque son hombres muy acostumbrados a la batalla política, son hombres muy acostumbrados al cuerpo a cuerpo de la campaña, son eficientes. Esto le va a dar un empujón a Scioli. Por otro lado, la ruptura o no ruptura, no se sabe, pero yo creo que es ruptura no tanto de UNEN, de un pedacito de UNEN, porque en realidad lo que se va de UNEN es lo que menos mide de UNEN, que es Lilita Carrió, que mide 3,1, Sanz que mide 0,5, 0,6. ¿Sanz también se va de UNEN? ¿Sí? Bueno, si se queda con Macri, aparentemente. Y esto creo que le da un gran impulso a una candidatura que viene sonando ya desde hace un tiempo, es decir, a una fórmula que viene sonando desde hace un tiempo, que es Cobos-Wiener. Recordarás que en principio Wiener dijo, no, fuera de UNEN nada, todo con UNEN. Con el PRO no, con el masismo no, todo con UNEN. Antes de eso dijo que él se sentiría honrado o feliz de acompañarlo a Julio Cobos como su candidato a vicepresidente. Son dos declaraciones veniendo de un dirigente de ese tenor, porque son muy fuertes, indican claramente charlas previas, algún grado de acuerdo. Con esta última posición decisión de la cúpula radical de tener candidatos radicales, obviamente el camino más probable sea eso. Esto también tiende a reconfigurar o modificar un poco el escenario nacional.
Por otro lado, Massa tiene algunas dificultades, ha perdido un punto quizás, continúa liderando, pero ha perdido un punto. Y Scioli... ¿Ha entrado una especie de meseta, digamos? Bajó... Meseta bajando. Sí, muy poquito, pero como la diferencia, teníamos un triple empate hace 2 meses, como la diferencia es muy poquita, cada vez que se mueve algo se modifican las posiciones. Macri descendió un par de puntos y, oh sorpresa, Scioli subió ya 2 mediciones consecutivas. Se ubica a 1,5 puntos aproximadamente. Qué fenómeno este de Scioli, ¿no? Y en realidad terminamos teniendo un empate técnico por el primer lugar entre Massa y Scioli, liderado por Massa. El escenario de segunda vuelta, que parece ser que inevitablemente va a haber segunda vuelta hasta ahora, a pesar de que Scioli apuesta que no la haya, en el escenario de segunda vuelta sigue ganando Massa en los 2 escenarios, sea que compita con Macri, sea que compita con Scioli. Y por último tenemos el fenómeno del partido FE y el Gallego de la Sota, que recién arranca, pero no nos olvidemos que es una construcción territorial completa en el país. Venegas ha conseguido construir un partido nacional con... Debo decir que no lo traje para que chivee, pero yo soy vicepresidente del partido FE, sí, bueno, pero lo dice en convicción. No, esto es aparte, nada más un dato de la realidad. El partido FE existe en todo el país. Así es, efectivamente. Ha hecho algún grado de acuerdo, alguna clase de acuerdo con De la Sota, no sé cuál será, pero una vez que eso empiece a funcionar, considerando la extensión territorial del FE y el hecho de que está respaldado por Huatre, que tiene 850.000 afiliados, algo también va a modificar del tablero. Entonces, por eso te digo, hoy es muy confusa la situación, no se sabe. Lo que sí está bastante claro es que el sciolismo pagaría un precio muy caro si Cristina le cuelga de vicepresidente para abajo todo a Scioli. Ahí en ese caso Scioli no puede ganar nunca. Pierde 10, 8 puntos, los pierde, no entra en segunda vuelta. Y si Scioli rompe y se va con algún partido que pueda arreglar, Cristina le saca un candidato por el Frente para la Victoria que también le roba 6, 7 puntos y se acabó Scioli. Así que Scioli está en una situación muy difícil, Massa está más o menos complicado y Macri está estancado. Yo creo que se le agotó el discurso, no puede inaugurar más bicicenda ya. Claro, no queda más calles para hacer bicicenda, entonces se agotó. No, eso es muy malo de mi parte. No. Hay cosas que ha hecho bien Macri, ¿no? Ha trabajado, ha Hoy mostrado ha sido un día gestión. largo. Eso es lo que la gente creo que le reconoce, ¿no? Sí, ha trabajado y tiene un grado de eficiencia que pocas veces hemos visto. Bueno, a ver, diputado Juárez, opine, porque aparece este fenómeno, ¿no?, de Scioli, con las cosas que estuvimos hablando antes, cuando estuviste hablando vos, ¿no es cierto? Sí. El tema de la gestión de Scioli en Provincia de Buenos Aires, o el presupuesto. Parecería ser... Son fenómenos que habría que hacer muy particular. Yo creo que esta situación de victimizarse permanentemente, de utilizar algunas cuestiones que la vida le ha jugado mal, como su accidente, es una forma muy particular. Esto se denomina como resiliencia, digamos, que es la capacidad de convertir en positivo todas las cosas negativas. Y resistirlas. Y esto lo hablo no tanto desde lo político, sino desde lo hogareño, porque mi esposa es bioquímica. Entonces me explicaba cómo químicamente funciona eso, los materiales. Y la verdad que mucha razón. Y es un fenómeno, una provincia que no tiene seguridad, no tiene salud, no tiene educación. De 12.000 kilómetros de cinta asfáltica, el 60% está en estado regular, malo, muy malo. Que Scioli esté en la disputa de la presidencial del 2015, habla de un fenómeno político a respetar. Ahora, hay una realidad. Yo creo que desde la oposición, y hablo desde UNEM, obviamente hay que pensar no en términos de cómo nos juntamos, sino en términos de cómo le proponemos a la sociedad que somos capaces de gobernar y de cambiarle y hacerle la vida mucho mejor. Y me parece que el gran déficit que todavía nosotros no hemos logrado ensamblar. Hoy la noticia de la doctora Carrillo, digo, no está más. Bueno, me parece bien, está en todo su derecho, y nosotros estamos en el derecho y en la obligación de hacer una construcción seria, clara, concreta y contundente. Y habrá espacio para otras candidaturas dentro de lo que es el panperonismo, ¿no? Porque siempre se habla del panradicalismo, pero también está el panperonismo. Sí. Sí, Raúl, pensemos que estamos en noviembre, pensemos que las alianzas se van a hacer en junio, que el paso, digamos, es en el mes de agosto y las elecciones definitivas en octubre, con un balotaje eventual en noviembre.
Esto que vos estás analizando, tanto en el caso de Massa o de Scioli o de Macri, eventualmente de la Sota, ¿tiene, de acuerdo a tus análisis, una posibilidad, una perspectiva de un cambio sustancial? ¿Que se modifique el escenario? ¿Que se modifique el escenario? No, yo no lo veo. Es decir, no me lo puedo imaginar. No me lo puedo imaginar. Creo que ya es inviable el pro-UNEN. Me parece que eso ya está terminado. ¿Cuál sería otra alternativa? Que Massa se baje y vaya de candidato a gobernador de Scioli. Es impensable eso realmente. Un crecimiento de De la Sota eventualmente modificaría bastante el escenario porque De la Sota le saca votos a varios, digamos, mamaría en varios lugares. Pero yo no veo nada sustancial en términos de las construcciones políticas. Falta definir. Hay un 15, y es rarísimo esto porque por la época de que estamos y a la distancia que estamos de la elección, que solamente haya entre 12 y 15% de indecisos, nunca pasó esto. Falta definir qué va a ser ese 10, 12, 15% de indecisos. Y entonces lo único que queda por decir es, los aciertos son imposibles, no hay más aciertos para hacer. Lo que va a definir esto es quién comete menos errores en la campaña. Por ejemplo, una Cristina candidata en algún lugar de la lista, tanto en Provincia de Buenos Aires como en el ámbito nacional a través del tema de los diputados del Mercosur. Sí. Bueno, si fuera asesor de alguno de los otros presidenciables, y Cristina quiere jugar esa, yo le digo no pongan a nadie. Dejen la categoría vacía. Porque no hay más nadie. ¿A quién pones que compita con Cristina? No hay nadie. Los únicos que pueden competir con Cristina son precisamente los candidatos presidenciales. Entonces yo dejo la categoría vacía y en el cuarto oscuro lo que me encuentro es Cristina Kirchner, Sergio Massa, Mauricio Macri compitiendo con él. Porque si encabezás la boleta con alguien de tu... Cortar el enfrentamiento. Sí, no hay enfrentamiento posible. ¿No? Entonces, eso no lo veo... Puede ser útil para Cristina obtener fueros y todo lo que se está diciendo. Y una candidatura abajo tendría que ser abajo del sciolismo. Me parece muy duro para Cristina. Yo no la veo haciendo eso. No la veo en absoluto. Lo que sí veo con... Pero vos lo habrás escuchado, Juan Carlos, en la provincia. Yo lo escucho en la Cámara de Diputados de la Nación. Los muchachos del kirchnerismo... me hacen señas de que nos queda un minutito. Y ustedes saben que este programa va y viene con preguntas que nos hacen preguntas o comentarios que nos hacen los televidentes. Marcela del Congreso, lo de Carrió era crónica de una muerte anunciada. Coincido. Marta de Almagro, harta de la política swinger, basta de kirchnerismo. Entró, Entró lo tuyo. Mónica de Chascomús, felicita por el programa y por los invitados. Y espera que en el próximo gobierno sea de verdadera inclusión. Termino de cerrar una pyme con mucha tristeza. El tema de las pymes, el tema de la provincia de Buenos Aires, no hay acompañamiento. El Banco Provincia no es más de Fomento. Alguien de Suipacha que no alcanzo a leer el nombre acá. Griselda de Suipacha. Felicita al diputado Juárez por trabajar por su distrito contra las inundaciones. La pasaron muy mal los vecinos, muy mal. ¿Cómo se recupera un tipo que le mete es muy difícil. un metro y medio de agua? El sábado estuve reunido yo con los inundados. La verdad que permanentemente con ellos soy uno de los pocos que mantengo una relación permanente. Bueno, y Héctor de Palermo, ¿creen que Scioli está habilitado moralmente? No. ¿Ustedes creen que Scioli está habilitado moralmente para ser presidente con una provincia en llamas? Bueno, en llamas no está la provincia de Buenos Aires, vamos a ser honestos. Pero digamos que hay problemas de gestión. Así que bueno, a pesar del tránsito, a pesar de la dificultad, hemos hecho el programa. Así que Raúl, muchísimas gracias. Gracias por Juan Carlos, muchísimas gracias. Gracias a vos. Y a todos ustedes los esperamos el miércoles que viene.